algunas explicaciones acerca de lo siguiente que sigue. Podemos ir tomando nuestros asientos si gustan. Muchas gracias. Los que ya estemos sentados, por favor, me acompañan a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 8 y 9, por favor. Bueno, hasta el 10. Hechos 19 del 8 al 10. Dice de esta siguiente manera: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Ayer hablábamos de varios detalles y hablábamos acerca de la conferencia Tirano. Entonces quiero explicar un poco esto que el Señor ha permitido para poder ir avanzando a la evangelización mundial. Entendemos que cuando el Señor nos da el evangelio de que Jesús es el Cristo, es algo para restaurar realmente la fe de varias personas, no solamente las iglesias, sino también que se vaya expandiendo esto hacia todo el mundo y que al final de cuentas el mundo termine siendo lleno del evangelio. Y sabemos que ese es el final, sabemos que el Señor promete que la evangelización mundial va a ocurrir y que va a venir el fin, y entendemos de que nosotros estamos en el inicio de esto y estamos avanzando en esto. Y yo pienso que la pregunta muchas veces es ¿cómo? ¿Cómo yo avanzo? ¿Cómo yo puedo ejecutar esta obra que el Señor me prometió que va a ocurrir? Y 3 puntos importantes que el Señor nos ha permitido. Nos vamos a enfocar más en la conferencia Tirano ahora, pero para explicarles todo y que tengan el panorama, 3 puntos que el Señor ha permitido es realizar primero una cumbre, y le llamamos la cumbre Maranata. ¿Para qué es esta cumbre? Es una reunión en donde se reúnen representantes de todas las naciones, y cuando se reúnen, entonces no solamente es para convivir un momento, sino para poder informarnos de cómo está avanzando la evangelización mundial, porque tenemos informes de cada país comprensivos, y también es un momento para que todas las personas del mundo puedan tener esta comunión en el Señor, para que puedan unirse en el evangelio. Y en este momento, como se están reuniendo los representantes, entonces queda muy claro, qué país necesita ayuda, qué país es capaz de dar un poco de tiempo para ayudar acá, y entonces es un momento en donde existe esa coordinación para determinar a qué lugares estaría moviendo el grupo más adelante. Pues esto es algo que ocurrió este año en abril en Corea, y fue un tiempo de mucho provecho por esta razón. Nos acompañaron muchas naciones de África, como se los había compartido ayer. Así que eso es la cumbre, una reunión de los representantes de todas las naciones, y nos reunimos para poder orar para la dirección de la evangelización mundial que viene el resto del año, y también de poder compartir las respuestas que el Señor nos ha dado. Y algo de lo que se habrán dado cuenta es que cuando cada pastor informa o cada pastor da un testimonio de lo que Dios ha hecho, no solamente es impactante en un nivel espiritual en donde uno recibe esa gracia del Señor, sino también es algo que nos ayuda, porque hay puntos que quizás nosotros no hemos visto que otros pastores sí, y hay puntos que el Señor ha permitido en cierta región y que en nuestra región también podrían ser de mucho provecho. Entonces hay un crecimiento en general. Esto también es uno de los objetivos de la cumbre: coordinación y crecimiento entre los países. Ahora bien, después de que esto ha sucedido, nosotros entendemos de que tiene que ocurrir la evangelización mundial de una forma factible, es decir, no puede quedarse en una teoría. Vamos a compartirle a todas las personas del mundo, pero eso implica muchas cosas. Eso implica realmente tener que correr, significa realmente tener que vivir esa vida de compartir. Y para acelerar la evangelización mundial, una de las cosas que el Señor nos ha permitido es que cuando se abran todos los estados o provincias o departamentos o las regiones de un país, cuando se abren todos a poder tener una conferencia con pastores en todos estos lugares, lo que hacemos es que entendemos que quizás el equipo de un país sea muy pequeño para encargarse de todo eso de una vez. Lo que hacemos es que los consiervos de varios otros países que ya están corriendo,
entran todos simultáneamente a un país y entonces nos repartimos en regiones para poder encontrar a los dignos de cada región en donde se ha abierto un seminario y de esta forma poder consolidar un equipo que más adelante se va a encargar de salvar a toda la región. Y a esto le hemos denominado la evangelización nacional. Y esto es algo que ocurre cuando el Señor permite que cierto país esté preparado. Esto hasta el momento ha ocurrido en 3 países: Cuba, Venezuela y El Salvador. Y si se acuerdan del mapa de ayer, estos 3 países ahora tienen más del 50% de regiones cubiertas en sus mapas. Ellos han predicado hasta tal punto que ha llegado a que muchas de estas regiones se han cubierto del Evangelio. Pero había empezado con esta iniciativa o con este golpe, digámoslo así. Y les puedo dar el ejemplo de Cuba, que creo que es el más memorable para muchos de los que participamos, porque Cuba, a pesar de tener tanta oposición, se permitió ir a cada una de las 16 provincias y se compartía en las 16 provincias simultáneamente. Se encontraban a las personas interesadas o los dignos de este lugar y ya se les reunía para formar equipo. Y ya estos miembros de cada provincia, que antes no se conocían, pero que todos habían reaccionado al Evangelio, ya al juntarse podía existir un movimiento más fuerte para poder salvar a la nación. Y definitivamente esto es una respuesta que el Señor ha permitido de esta manera para realmente tomar a una nación. Pero bueno, son 2 cosas que explico muy levemente, pero ahora México, pues nosotros como equipo coreano habíamos estado orando cuál es la siguiente nación que el Señor indicaría para la conferencia Tirano. Y generalmente nosotros esperamos un tiempo, porque puede ser que a principios de año pues el panorama se mire de una manera, pero el Señor actúa y el Señor obra y el Señor levanta, y entonces a final de año llega a levantarse un país o varios países que realmente el Señor va a guiar. Pero en este caso el Señor nos guió a poder planear ya con mucha anticipación la conferencia Tirano en México. Y entonces aquí en México, ¿cuál es la idea de la conferencia Tirano? Como leímos en el pasaje, si nosotros nos fijamos aquí, Pablo había apartado a los que habían reaccionado al Evangelio y se habían juntado ellos en la casa o la escuela de uno llamado Tirano. Y ellos, ¿qué hacían aquí en este lugar, en esta casa? Ellos compartían el Evangelio, profundizaban en el Evangelio, y mientras ellos iban recibiendo y disfrutando de este Evangelio de una manera más profunda, naturalmente de ellos salía este testimonio. Ellos cubrían este campo y entonces toda Asia en 2 años había escuchado de la palabra del Señor Jesús, según estos versículos. Entonces ese es el objetivo de la conferencia Tirano, que haya realmente una reunión de los discípulos, que todos los discípulos que están corriendo ya en sus naciones se puedan juntar, que juntamente nosotros no me voy a confundir en palabras, porque ayer, por cierto, para aclarar esto, ayer yo dije una palabra que quizás en México se entiende de forma diferente, es la palabra cínico. Y si ustedes buscan en el diccionario, entonces realmente sale la definición que yo quería decir, pero creo que México es diferente. Así que quizás yo quise decir de alguna manera un poco más observador, de una manera un poco más reservada, sí, sería quizás la palabra. Entonces, cuando decimos que fui reservado en poner estos países en el mapa, quiere decir que no puse simplemente a países que no estaban comprobados que realmente hayan recibido el Evangelio. Entonces, para aclarar esto, porque en Latinoamérica pasa mucho. Después usted le pregunta al pastor Jorge qué le pasó con él y cuando él estuvo en Chile. Luego usted le pregunta. Sí, bueno, en fin. Cuando nos reunimos todos los discípulos, entonces surge una llama en cada uno de nosotros y todos nosotros vamos profundizando en el Evangelio. Esa es una de las metas principales de la conferencia Tirano, porque entendemos que evangelizar se puede hacer y puede surgir un movimiento muy grande, la gente puede estar involucrada en cierta acción, pero si realmente eso no nos habla de parte del Señor, si realmente salimos al campo pero no discernimos el mensaje que el Señor nos quiso dar, entonces simplemente
simplemente fuimos parlantes. Y claro, somos instrumentos del Señor, pero el Señor también quiere que nosotros vayamos profundizando en el Evangelio hasta tal punto de poder salvar a todo el mundo con esa profundidad. Porque vamos a tener que hablar también con personas que tienen mucho estudio teológico, lo decía el pastor Oscar. Vamos a tener que hablar con personas que tienen también una doctrina muy fuerte. Vamos a tener que hablar y vamos a tener que predicar el Evangelio con gente que no tiene tampoco un trasfondo en la Biblia. Y todo esto solo lo vamos a lograr cuando el Evangelio realmente se haga parte de nosotros, cuando nos penetre hasta lo más profundo del tuétano. Entonces realmente vamos a poder salvar el mundo. Porque ciertamente el mensaje de que Jesús es el Cristo no debe volverse una fórmula, no debe volverse una vana repetición de palabras, sino debe de ser realmente nuestra vida. Entonces ese es el objetivo de la conferencia Tirano, a un primer plano, que todos los discípulos, ahora no estamos hablando solo de los pastores representantes, sino todo aquel que está corriendo en su campo. Ustedes acaban de ver un video de El Salvador en donde ven a muchos jóvenes que están entregando su vida por el Evangelio y el evangelismo para salvar a su nación. Todos ellos idealmente realmente vendrían a México y estarían compartiendo también en este Evangelio, pero no solo El Salvador. Imagínense Cuba, que ha cubierto a muchas de sus provincias, también vendría, si es posible y si las leyes mexicanas nos dejan. También hablando de Venezuela, hablando de Chile, hablando de todos estos países. Incluso la meta sería que llegaran personas de África, que llegaran personas de Asia, que llegaran personas de Europa. ¿Por qué? Es que en este momento Latinoamérica ha recibido una respuesta muy grande por ser la primera, por ser el primer continente. Se ha desarrollado mucho esta obra de Dios y se han desarrollado tantas cosas que en África por el momento no existe. Por ejemplo, estos africanos que han recibido el Evangelio lo han recibido de todo corazón, pero aún existe esta preconcepción de que nosotros recibimos el Evangelio por su parte, ahora ustedes nos tienen que apoyar, ahora ustedes nos tienen que dar, y yo no voy si no me dan. Y no es con todos, pero existe más o menos esa mentalidad. Pero aquí en Latinoamérica, ¿qué es lo que ha pasado? Cada uno ha dicho, este es mi Evangelio y yo tengo que dar mi vida para salvar a mi región. Y entonces cada uno ha entregado su vida por esto. Y esto es algo que difícilmente se puede aprender si uno no lo percibe y lo vive directamente. Entonces, puntos así como estos, que Latinoamérica el Señor le ha permitido muchas respuestas. Lo ideal es que también todas estas naciones puedan tener a Latinoamérica como modelo, y eso sería algo ideal que pudiera pasar en México en el 2019. En esta ocasión en Colombia se intentó realmente traer a 3 pastores africanos, pero el Señor no lo permitió en este momento. Yo pienso que, espero que en México sí el Señor lo pueda permitir, y que nosotros también podamos estar mejor preparados para transmitir toda esta respuesta con los pastores de África y de todos los lugares que vengan. Ahora bien, este es un punto, el poder nosotros afirmarnos, el poder volvernos una llama ardiente, y cada uno siendo una llama ardiente juntos, luego regresar a cada una de nuestras provincias o regiones y también correr con ese ímpetu que hemos cobrado de la conferencia Tirano. Esa es una de las metas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llegan 1000 personas, digámoslo así, o vamos a ser un poco conservadores, digamos unas 200 personas, que todos ellos corren en su propia región, todos ellos están salvando a su región, todos ellos visitan pastores, todos ellos evangelizan en la calle, todos ellos están dando su vida, compartiendo un evangelio claro y pristino, y todos ellos se juntan, por ejemplo, en una ciudad de México? ¿Qué pasaría con esa ciudad en una semana? ¿O qué pasaría si no fueran 150 o 200? ¿Qué pasaría si fueran ya 500? ¿Qué pasaría si llegaran 1000 personas, por ejemplo, a Morelos, y todos ellos fueran personas de esta índole y se quedaran ahí una semana? ¿Qué pasaría? Naturalmente esta ciudad va a ser impactada por estas personas. Naturalmente va a ocurrir este movimiento en estas personas. Y no solamente esto, cuando se salga a evangelizar con todas estas personas, como son personas de diferentes naciones, cada uno va a ver cómo evangeliza el otro. Ok, todos tenemos el evangelio que Jesús es el Cristo, y este que es de Venezuela lo explica de esta manera, este que es de Italia pues lo explica así, y cuando esta persona que es de El Salvador viene y comparte, pues hay una gracia de Dios que el Señor le ha dado, y todo esto resulta en la edificación no solamente de nuestra fe, sino en nuestro evangelismo también. Y es importante que esto se aproveche, porque definitivamente es una gran bendición que vaya a ocurrir en México, pero eso también implica, tiene que haber una preparación
de nuestra parte, porque puede ser que Dios derrame una bendición muy grande para con nosotros, pero si nosotros en vez de preparar un plato preparamos un colador, entonces pues se va a perder todo. Un colador, sí, esa palabra sí es de México, ¿no? Ok, entonces eso es lo que quiero que podamos empezar a orar desde ahora. A ver, entonces, ¿cómo nos podemos preparar para hacer esta conferencia tirano de la manera más efectiva y que termine salvando a México o ayudando a que México sea salvada? Bien, yo pienso que cada una de las regiones, ahora teniendo el conocimiento de que esto se va a lograr, entonces que por favor empecemos a orar por esto. Quiere decir que equipos internacionales estarán visitando a cada una de sus regiones, equipos internacionales diferentes, de diversos tipos de trasfondo, de diversos tipos de cultura, que pueden decir palabras que en México no significa lo mismo, por ejemplo. Entonces, estar listos para recibirlos a ellos, no solamente en capacidad de hospedaje y alimentación, todo eso yo pienso que es algo que se arregla en un momento, pero en el sentido de que la iglesia esté lista para poder recibirlos, de que la región esté lista para poder recibirlos y aprovechar todo lo que ellos vienen a traer. Digámoslo así, si yo salgo a evangelizar y yo estoy con una persona que no está interesada en el evangelismo y esta persona me ve, simplemente me va a ver compartiendo el evangelio. Pero si yo salgo a evangelizar y hay un evangelista de muchos años conmigo, esta persona va a percibir mis palabras de forma diferente. Ah, bueno, esta persona está compartiendo esto por esto, y esta persona está compartiendo de esta manera por esto, y su perspectiva va a ser totalmente diferente. Es lo mismo cuando nosotros tenemos el evangelio. La iglesia que empieza a correr y que está ya salvando una región va a percibir esta reunión diferente de una iglesia que simplemente lo tiene en teoría. Entonces yo pienso que se puede aprovechar mucho más este tiempo cuando se prepara la iglesia, cuando la iglesia ya está corriendo y salvando a sus regiones. Entonces el equipo internacional puede ser aprovechado de una manera mucho mayor, porque esto va a ser bendición para cada una de las personas que estén corriendo en su región. Así que lo primero que podemos hacer es preparar a la iglesia, digámoslo en el sentido de que podemos empezar a compartir con ellos el evangelio. Si hay una persona que reacciona, salir al campo con ellos, hacer el movimiento de la palabra con ellos, explicar cómo es que la meta es cubrir a toda la región, vivir esto de cubrir a toda la región. Me impacta, por ejemplo, el pastor de Veracruz, cómo él está haciendo las cosas corriendo y corriendo a región, y esto es algo que los miembros de la iglesia ven, esto es algo que los miembros de la iglesia perciben. Y si uno solamente habla diciéndoles, bueno, ustedes salgan a evangelizar, pero uno no lo hace, entonces simplemente es algo que la iglesia no lo va a hacer, o lo va a considerar de una manera muy superficial. Pero en el momento que yo lo vivo, no solamente yo estoy capacitándome para ayudar a las personas que vienen atrás de mí, sino que la iglesia también va a empezar a decir, ok, el pastor está dando la vida, el pastor está haciendo la obra de Dios, yo también tengo que dar mi vida. Y no solamente los van a acompañar en el campo, las personas que digan, yo no puedo porque tengo un negocio o algo por el estilo, yo debería de estar corriendo en ese campo, yo debería de estar dando mi vida, pero no puedo. Así que de alguna manera yo quiero apoyar a estos pastores que están dando su vida. Es que todo esto se va a empezar a recuperar, todo esto empieza a cobrar vida cuando el que tiene el evangelio vive el evangelio. Yo pienso que es el inicio que podemos hacer en cuanto a poder recibir al grupo internacional para la iglesia. Ahora bien, una de las metas también es impactar a la región, es aprovechar este grupo que viene para poder abarcar la región de alguna manera. Entonces, abrir contactos y compartir con estas personas que también puedan aprovechar al grupo internacional va a ser de crucial importancia. Y, por ejemplo, aunque no esté nada preparado, pues obviamente el grupo puede entrar y tocar puertas y todo esto, pero va a ser mucho más efectivo cuando esta región o este estado esté ya preparado con personas que están dispuestas a recibir el evangelio, que ya han escuchado el evangelio y que quieren profundizar. Va a ser mucho más importante que el grupo internacional esté con ellos que ellos solamente estén buscando las puertas. Entonces yo pienso que es una preparación que se puede hacer en cada una de las regiones que estaría interesada en tener a estos grupos internacionales. Una cosa que me gustaría aclarar es que la conferencia Tirano realmente tiene como objetivo principal el que haya este fuego y que una región sea impactada. Es decir, si hay alguna región que no está lista, si hay alguna región que solamente se está entrando por abarcar,
pienso que sería mejor utilizado ese tiempo fortaleciendo una región que esté lista. Así que en cuanto al número de regiones, o en cuanto a si vienen a mi región o no, y en cuanto a la planeación de esto, yo creo que podemos ser guiados por el Señor para poder determinar qué regiones son importantes, porque México es muy grande y en la movilización se va a perder mucho tiempo, lamentablemente. Y eso nos indica que el tiempo que sí hay que aprovecharlo con excelencia y hay que aprovecharlo muy bien. Por eso es que yo les digo esto, para que no sea simplemente un concepto de vamos a entrar a todas las regiones porque vamos a entrar a todas las regiones, sino realmente ser guiados por el Señor a qué regiones se puede aprovechar mejor esta visita. Pero para esto tenemos que prepararnos en esta manera, compartiendo el Evangelio, viviendo este Evangelio, que la iglesia esté lista para recibirlo y que hayan puertas también para que el equipo internacional pueda ser utilizado de la mejor manera. Entonces, esto podría ser más o menos un resumen de lo que es la conferencia Tirano. Otra cosa que ocurriría, no solamente sería ir y fuimos a compartir y ya cada uno nos vamos a nuestros países, sino que después de esto nos interesa siempre mucho que haya una conferencia general, que haya una aglomeración de todas estas respuestas, porque como hoy, a mí en lo personal, por ejemplo, las respuestas que han traído los pastores de los otros estados me han fortalecido mucho a mí y me ha hablado mucho el Señor por esto. Ahora imagínese esto a un nivel de toda México, a un nivel internacional, a un nivel intercontinental. Imagínese esto, cuánta respuesta de Dios de todo el mundo fluirían a usted y a su iglesia, y que las respuestas de usted y su iglesia fluyan a todo el mundo. Eso es una gran bendición. Entonces, por eso nos interesa siempre tener la reunión final de esta manera, en donde se puedan compartir estas respuestas, se podrá compartir también mensajes importantes que nos pueden direccionar para lo que sigue. Así que sería muy importante esto. No sabemos todavía en dónde sería la sede, aunque pues hay unos candidatos que serían muy exactos y precisos que se puede pensar desde ahora, pero sí nos gustaría que pudieran orar por esta conferencia final, porque en esta conferencia final es donde se afirma el equipo. No solamente traer a las personas dignas que se habrían encontrado durante el evangelismo que toma lugar durante esas fechas y confirmarlos a ellos aquí en esta reunión en general, sino también como equipo tener esa cohesión y poder dirigirnos juntos a la evangelización mundial, recibiendo estas respuestas de Dios y del mundo. Así que yo anhelo que pueda ser de esta manera. Hay un año para que podamos orar por esto y que nos podamos preparar. Entiendo que todo está en las manos de Dios, pero oramos que México pueda ser alcanzada, porque es un país muy extenso, es bien grande, y si seguimos al mismo nivel muchas veces, o mejor dicho, si no avanzamos más de lo que el Señor ha permitido ahora, realmente ¿cuándo salvaremos a México? ¿Cuándo se salvará México? Y si México no tiene el testimonio de todo el Evangelio, ¿cuándo regresará el Señor? Y es algo que yo siempre pienso, siempre que salgo al campo, siempre que preparo un mensaje, algo así. Entonces yo digo, ¿cómo esto va a ser en servicio de la voluntad del Señor para que todo el mundo escuche el Evangelio? ¿Cómo esto que yo estoy haciendo va a ser en servicio de esto? Entonces yo anhelo que también la conferencia Tirano que se llevará a cabo sea de esta manera, que profundicemos en el Evangelio y que también esta profundidad y esto que no podemos dejar de expresar, este río de agua vida que se aumentará realmente en ese momento, pueda cubrir a toda México. Así como Asia escuchó todo el Evangelio en 2 años, que así México pudiera escuchar también el Evangelio, también a partir de esa oportunidad. Así que yo les agradezco que oren mucho por esta oportunidad. Si hay alguna duda o pregunta, entonces estamos siempre a la orden para poder hablar de todo esto. Como decíamos, todos nosotros tenemos que avanzar. Si hay algún punto que ustedes vean y esto, pues lo hablamos, y más que nada para seguir compartiendo este Evangelio. Por cierto, solo les menciono algo acerca de los USBs. Hay muchas personas que se tienen que ir pronto porque tienen mañana su culto, nosotros lo entendemos, así que por favor, si usted se tiene que ir pronto, por favor venga a hablarnos y nos deja su dirección y se lo mandamos por paquetería o algo por el estilo, si usted se tiene que ir ya. Entonces, para que usted no se pierda de esta bendición, y también saber que todo esto va a estar en internet, así que si usted tiene acceso a YouTube y todo eso, también va a estar allí por si usted lo necesita de referencia, o enviarle a alguna persona que usted vaya
a contactar un video o algo por el estilo para ver su reacción, pues también todo eso va a estar por allá. Un asunto de los USBs es que nos dijeron, bueno, en el paquetito dice 16 gigas, pero cuando está en la computadora dice 14.6 gigas. Entonces hay algunas cosas que no van a caber, pero vamos a intentar de que todo esto quepa, y si no, de todas formas va a estar internet. Así que por favor tengamos esto en mente. Vamos a orar un momento. Señor, te agradecemos porque has permitido toda esta conferencia, Señor, y sabemos que hay puntos que tú nos has confirmado, Señor, tú nos has hablado. Permite, Señor, ahora que no sea como en muchas veces, Señor, que regresamos a casa y se nos olvida todo y seguimos viviendo la misma vida, sino que, Señor, que sea realmente algo que tú hayas hablado y que tú provoques, Señor, este cambio según tu voluntad en nosotros, que podamos ser más afinados y refinados para seguir haciendo tu obra, Señor. Señor, permite ahora que este último mensaje que va a venir, Señor, también hable con nosotros y que sea de beneficio para la evangelización del mundo. Bendice todas las regiones, Señor, que se estarán preparando. Y, Señor, si tú permites la conferencia Tirano en el 2019, como, Señor, se nos ha hablado, Señor, permite que también este tiempo sea de bendición para México, Señor, que no sea simplemente una actividad, o no sea simplemente algo para invertir el tiempo, sino que sea algo que realmente termine salvando a México, Señor, o que sea un ímpetu para que se pueda lograr en tu voluntad. Señor, te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.